Ahora estamos en posición de ver nuestro tercer tópico: cómo refleja el libro de Gálatas las perspectivas teológicas centrales de Pablo. Recordarán de nuestra primera lección en esta serie que tenemos que distinguir entre las enseñanzas específicas en las cartas de Pablo y su sistema teológico fundamental. Pablo corrigió repetidamente a los falsos maestros en Galacia por llamar a los cristianos gentiles a que se sometieran a la circuncisión. Y él pasó un buen tiempo discutiendo la circuncisión y la justificación por la fe. Las declaraciones directas de Pablo acerca de la circuncisión y la salvación eran de hecho expresiones de las convicciones teológicas más básicas. Su enseñanza en el libro de Gálatas era una aplicación de su punto de vista escatológico central. Recordarán cómo el apóstol Pablo enseñó que el gran tiempo por venir había comenzado con la muerte y resurrección de Cristo, aunque el pecado y la muerte no se desvanecerían completamente hasta el regreso de Cristo en gloria. Y esto significa que los cristianos viven en lo que llamaríamos el ya y todavía no. Pero el hecho es que esta edad y la edad por venir existen simultáneamente, y dio lugar a algunos malentendidos críticos en Galacia. El error más fundamental en Galacia era que los falsos maestros menospreciaban seriamente el grado al que Cristo había traído la edad por venir por medio de su muerte y resurrección. Ellos fallaron en darse cuenta cuánto de la edad por venir estaba ya presente. Como resultado, podemos llamar a esta falsa enseñanza escatología minimizada, queriendo decir que sus puntos de vista disminuían el significado de la primera venida de Cristo. Ahora, en un sentido, Pablo atacó la escatología minimizada de los falsos maestros en cada porción del libro de Gálatas. Nos enfocaremos en 6 áreas en las que Pablo aplicó claramente sus perspectivas teológicas centrales a este problema. Primero, su descripción de Cristo. Segundo, su enfoque en el Evangelio. Tercero, la ley de Moisés. Cuarto, la doctrina de unión con Cristo. Quinto, su énfasis en el Espíritu Santo en la vida cristiana. Y sexto, su apelación final a la doctrina de la nueva creación. La apelación de Pablo a su doctrina de los últimos días viene a ser evidente en su descripción de Cristo en la introducción al libro de Gálatas. Escuchemos cómo Pablo describió a Jesús en Gálatas capítulo 1, versículos 3 al 5. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Notemos que Pablo no deseó simplemente bendiciones del Padre y Cristo para los Gálatas, sino que llamó la atención al propósito para el cual el Padre había enviado a Cristo. Como él lo puso aquí, Jesús fue enviado para librarnos del presente siglo malo. La expresión, el presente siglo malo, corresponde a la terminología estándar judía con la que ya estamos familiarizados. El presente siglo malo es sinónimo a este siglo, la edad del pecado y juicio antes de la venida del Mesías. Pablo describió a Cristo de esta manera porque quería enfatizar al principio de su carta que los Gálatas habían perdido de vista la razón por la que Cristo había venido a esta tierra, es decir, a llevar a los cristianos a la edad por venir. Los falsos maestros en Galacia habían causado que muchos creyentes perdieran de vista los grandes cambios que Cristo había traído al mundo. Esto es especialmente evidente en el hecho de que los falsos maestros insistían en regresar a la anticuada señal del pacto de la circuncisión. La fe cristiana enseñaba que Jesús vino a la tierra a liberar a los creyentes de esta edad y sus antiguas formas. Negar esta verdad en teoría o práctica era negar la esencia de la fe cristiana. Una segunda forma en que Pablo reveló su preocupación acerca de la escatología minimizada de los Gálatas fue describiendo su desacuerdo con los falsos maestros como asunto del Evangelio. Escuchemos la manera en que Pablo resumió el asunto en Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro. Ahora,
podemos estar seguros de que los falsos maestros en Galacia no habían dejado de hablar de Jesús. Ellos todavía proclamaban ser cristianos. Así que, ¿por qué Pablo llamó el mensaje de ellos un evangelio diferente, o que no era un evangelio? Para entender el significado de esta declaración, tenemos que recordar que el término evangelio o buenas nuevas, como es traducido algunas veces, viene de la palabra griega euangelion. Esta terminología griega del Nuevo Testamento estaba basada en el término hebreo del Antiguo Testamento, mebaser, especialmente como fue usado en Isaías. Escuchemos las palabras del profeta Isaías en Isaías capítulo 52, versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. En este pasaje, Isaías habló del tiempo cuando terminaría el exilio de Israel del Antiguo Testamento, y él usó el término mebaser, o buenas nuevas, para describir el anuncio de que el exilio ya había terminado, que Dios había establecido su reino en la historia humana, y que Dios había comenzado a juzgar a sus enemigos y había comenzado a bendecir a su pueblo. Como dijo Isaías aquí, las buenas nuevas de salvación son tu Dios reina, el reinado de Dios. Este reinado de Dios después del exilio es lo que el Nuevo Testamento llama el reino de Dios, que es otro término para el siglo por venir. Así, cuando Pablo dijo que los falsos maestros no tenían ningún evangelio, al escribir no que haya otro, él implicó que ellos negaron que Cristo había traído el siglo por venir, la edad de salvación, el tiempo del reino de Dios. Al enseñar la circuncisión e implicar justificación por obras de la ley, los falsos maestros rechazaron el verdadero significado de la primera venida de Cristo. Ellos no tenían buenas nuevas o evangelio para ofrecer a alguien porque no creían que Cristo había traído el reino de Dios o el siglo por venir de una manera significativa. Pablo entendió que la raíz del problema en Galacia era que los falsos maestros tenían una escatología minimizada. El evangelio cristiano es el anuncio de que el Cristo verdaderamente trajo el reino de Dios a la tierra. Él ha introducido el siglo por venir. Una tercera manera en que la escatología de Pablo influyó en su carta a los Gálatas fue su valoración de la ley mosaica. Pablo tocó este asunto de la ley varias veces en su carta, pero en el capítulo 3 trató claramente con su propósito en relación con este tiempo y el siglo por venir. Ahora, ya hemos visto que recibir las bendiciones de Dios por fe no era una nueva doctrina que Pablo había traído al evangelismo gentil. La fe siempre había sido la manera de salvación a través de toda la Escritura. Pero el énfasis de Pablo en la fe despertó una pregunta muy seria. Si las bendiciones de Dios para los judíos y los gentiles habían venido siempre por medio de la fe únicamente, entonces, ¿cuál era el propósito de la ley de Moisés? ¿Por qué había dado Dios la ley mosaica a Israel? Pablo contestó estas preguntas en el capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Nota cómo Pablo lo puso. La ley fue dada a causa de las transgresiones y hasta que viniese la simiente. A primera vista, puede parecer que Pablo simplemente puso a un lado la relevancia moral de la ley de Moisés, consignándola un tiempo antes de la venida de Cristo. Varios pasajes en Gálatas muestran que esto no era así. En Gálatas capítulo 5, versículo 14, Pablo apeló al Antiguo Testamento en Levítico capítulo 19, versículo 18, para explicar por qué los creyentes deberían de buscar el amor. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una apelación similar a la ley aparece en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, como lo puso allí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Pero, si Pablo no estaba enseñando a los cristianos a deshacerse de la ley de Moisés, entonces, ¿por qué escribió en Gálatas capítulo 3, versículo 19, que la ley fue dada a causa de las transgresiones y que tenía que ser efectiva hasta que viniese la simiente? Para contestar a esta pregunta, es conveniente recordar que el problema en Galacia era que los falsos maestros pensaron que la ley era aún mejor de lo que realmente era. Ellos pensaban que la obediencia a la ley era la manera de recibir la salvación de Dios. Pero Pablo enseñó que Dios siempre bendijo a su pueblo por medio de la fe. Es por eso que en el capítulo 3, versículo 19, dijo que la ley fue añadida a causa de las transgresiones. La ley no fue instituida para dar al pueblo de Dios la salvación o para dotarlos de poder para vivir justamente. Fue instituida para revelar su pecado. Pero la ley tenía esta importante función en el plan de Dios hasta que viniese la simiente, esto es, hasta que Cristo hubiera venido. La ley mosaica fue dada para condenar a los hombres y las mujeres por sus pecados, pero la autoridad de la ley para condenar era solamente temporal. Ahora que Cristo ha venido, Él ha inaugurado el nuevo siglo, y debido a que los creyentes están unidos a Cristo, ellos son introducidos al siglo por venir. Y en el tiempo por venir, la autoridad de la ley para condenar ha sido abolida. Los verdaderos seguidores de Cristo son libres de la condenación de la ley.